lo mejor para nuestros pacientes. Bueno, vámonos ahora cómo iniciar el tratamiento, ¿ok? ¿Cómo debo iniciar el tratamiento? Y acá nosotros vamos a tratar los objetivos que lo plantean en el Diabetes Care, en todas las guías. Debo tratar de que mi paciente esté con una hemoglobina glucosilada de 7.0%, ¿ok? Y eso puede ser individualizado. Hay pacientes que soportan 8.7 sin hacer hipoglucemias. Hay otros que soportan 6.5 sin hacer hipoglucemias. Esto depende de la respuesta del paciente, ¿ok? Lo general, lo útil es que sea 7 o menor a 7. Bien, la glicemia preprandial tiene que ser entre 8 y 130. Bien, y la glicemia postprandial menor a 180 miligramos. Estos son los objetivos que debo monitorizar al paciente cada 3 meses para ver si mi fármaco está siendo efectivo o si debo asociar uno o si debo comenzar insulina. Bien, ¿cuáles son los pilares del tratamiento? Actividad física, pérdida de peso más metformina y además que tratar que las comorbilidades del paciente, tratar la hipertensión, tratar la dislipidemia, ¿sí? Si ves un paciente diabético y solo está con ponte metformina o alguna otra droga más, tienes que ver que no esté con dislipidemia o con alguna otra cosa, porque tienes que tratar eso porque el paciente se muere por las complicaciones. Bien, ok, metformina importantísima. Bien, acá vamos a encontrar dos grupos que han dividido la guía. Aquellos que tienen alto riesgo de enfermedad aterosclerótica cardiovascular, ¿sí? Enfermedad cardiovascular aterosclerótica, o aquellos que ya tienen la enfermedad cardiovascular establecida. ¿Cuál será esa? Enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca o enfermedad cardiovascular aterosclerótica, ¿ok? Alguna falla a nivel de miembro inferior, etc. Pero ya está establecida, ¿bien? Y aquellos que no tienen alto riesgo, que no tienen enfermedad cardiovascular, que no tienen enfermedad ni insuficiencia cardíaca, en los cuales el objetivo es bajar la hemoglobina glucosilada, nada más. Dentro de este tenemos grupos establecidos, ¿sí? Con enfermedad cardiovascular establecida, ¿qué quiere decir? Hipertrofia del ventrículo izquierdo, estenosis de la arteria coronaria o de un miembro inferior, y aquellos que solamente tienen el riesgo de insuficiencia cardíaca, por ejemplo, de una fracción de eyección menor a 45, enfermedad renal crónica menor de 30 a 60, etc. Bien, y aquellos que solamente necesito bajar la hemoglobina glucosilada sin que el paciente haga hipoglucemias. Aquellos que quiero bajar la hemoglobina glucosilada facilitando la pérdida de peso del paciente y evitar la ganancia de peso. Y aquellos en los que debo bajar la hemoglobina glucosilada para evitarme los efectos adversos que ya vimos, pero donde el costo es un gran problema. Bien, en estos pacientes, fíjense, vamos a comenzar siempre con metformina, tratando de asociarlo con GLP-1 o un inhibidor del SLGT2. ¿Ok? Bueno, puedo también comenzar con metformina y tratar con SLGT2, ¿sí? Y bueno, si la hemoglobina glucosilada 1 está arriba del objetivo que nos hemos propuesto en este paciente, está con 8, ponte con 9 y no estoy logrando mi objetivo que era 7, entonces voy a tener que asociar, ¿ok? Y lo voy a hacer en este orden: DPP-4, insulina, tiazolidinedionas y sulfonilurias, siendo lo último sulfonilurias. Insuficiencia cardíaca. Fíjate, la insuficiencia cardíaca, miren lo que pasa acá. El paciente o con enfermedad crónica, ¿qué le comienzo? Con metformina siempre y cuando que el filtrado glomerular no esté muy bajo. Debo comenzar metformina en cualquier paciente que no esté contraindicada la metformina, ¿ok? Y lo voy a comenzar con SLGT2 que facilita que evite la progresión de la enfermedad renal crónica. Lo puedo asociar a GLP-1 o puedo comenzar con metformina y GLP-1 agonista, ¿ok? ¿Qué es lo que puedo hacer acá? Asociar. Si es que no responde al objetivo de la hemoglobina glucosilada, voy a comenzar con este, pasando eso. No debo dar saxagliptina y miren, prefiero no dar en estos pacientes con enfermedad crónica DPP-4 o tiazolidinedionas. Las tiazolidinedionas ya prácticamente acá no se dan. Bien, ok, vamos a este. Necesidad de minimizar la hipoglucemia. ¿Cuál tenemos? Metformina. Evitar la ganancia de peso, evitar el costo, que es un gran problema. Ok, entonces fíjense que tenemos acá que puedo dar con cualquiera de estos. La metformina con este o con este. Bien, si no responde a eso, si el paciente no cumple el objetivo, puedo asociarlos cualquiera de estos. Lo mismo acá, quiero que mi paciente pierda peso. Le puedo dar entonces GLP-1 que me ayuda a perder peso, SGLT inhibidor que me ayuda a perder peso. O finalmente puedo dar con tiazolidinedionas o sulfonilurias. Si no cumple el paciente el objetivo, ¿qué puedo dar? Intercalar entre estas y nada más. Si debo comenzar una triple o cuádruple terapia, prefiero comenzar con inhibidores del DPP-4. Ok. El costo es un gran problema. Y esto lo voy a dar en pacientes que no puedo
pagar estos fármacos caros. ¿Qué voy a comenzar? Tiazolidinedionas o sulfonilurias. Y si el paciente no llega al objetivo, voy a combinar entre estas dos que son las drogas más baratas. ¿Ok? Ahora vienen insulinas. Ya les veo su cara. Bueno. Sí, yo sé que es un tema pesado, chicos, pero así es la diabetes. ¿Qué les puedo decir? Vamos a historia. Bueno, rápidamente, ¿ok? Ellos experimentaron en perros, sacaban el páncreas de los perros, lograban que los perros tuviesen diabetes y cuando extraían de los páncreas de los perros una sustancia que los volvía a inyectar, nuevamente se normalizaba la glucemia de estos perros. Entonces ellos determinaron que había esa sustancia. Finalmente pudieron probar esa sustancia en un humano en 1922 en Leonard Thompson, que era un niño con diabetes tipo 1 que salió de eso y finalmente se comenzaron los estudios de la insulina. Actualmente utilizamos la insulina recombinante. ¿Ok? Bueno, estos son los objetivos del Diabetes Care para un paciente diabético. Les voy a dejar el PDF abajo, no me da tiempo para que lo puedan leer, pero ahí se lo van a leer cuando les deje el link abajo, ¿ok? Bueno, es lo que utilizamos nosotros ahora, es lo que nosotros vamos a aprender a hacer ahora, pero no de manera tan detallada, ¿sí? Vamos a darle los puntos claves para que puedan aprenderse lo más importante del uso de insulinas. Mecanismos de acción, ok. Habíamos hablado justamente de esto, que tenemos acá la coquita que termina liberando insulina y tiene todos estos efectos gracias a los receptores, al sustrato de respuesta de insulina, ¿ok? Estas respuestas que son buenas, que me evitan que el paciente entre en una cetoacidosis. Bien, acá tenemos la molécula de insulina con sus 3 cadenas, ¿sí? Y bien, empezaron a salir los análogos de insulina. ¿Cuáles son esos? Fíjense, Lispro, fíjate, en vez de la prolina y dalilcina en la 28 y en el 29 aminoácido, esto se cambiaba y se intercambiaba y le daba características farmacéuticas distintas. La aspart, fíjate, en vez de la pro, le cambiamos la aspart y por lo tanto le dan características distintas. La glargina, fíjate, le cambiamos acá la glargina y le aumentamos la glargina en vez de le aumentamos a la alanina y fíjense que tenemos este nuevo fármaco con una nueva farmacocinética. Y la detemir, que le aumentamos esta cadena y además le aumentamos esto, ¿sí? Y le daban esas características. Bien. Entonces, ¿qué cosas importantes yo tengo que recordarme del mecanismo de acción de las insulinas? Clasificación, equivalencias y sitios de punción. Sobre todo clasificación. Bien, ¿qué sucede? Normalmente, fíjate, nosotros tenemos una insulina basal, ¿sí? Para entender las insulinas, tenemos que entender la fisiología de la insulina. Una insulina basal que todo el tiempo se está liberando y está peleando con el glucagón entre subir y bajar el azúcar del cuerpo. Si tú estás en ayuna, por ejemplo, el glucagón predomina y la insulina está baja. Si tú comes, la insulina predomina y el glucagón está bajo, ¿ok? Entonces, todo el tiempo tratando de mantener un nivel de insulina adecuado para mantener un nivel de glicemia adecuado que sea entre 80 a 100 miligramos de decilitro. Bien, y es entonces cuando uno come, lo que sucede es lo siguiente. Come, obviamente al comer la glucemia aumenta, ¿sí? Pero posteriormente la glucemia baja. Y eso se debe a este equilibrio que existe entre el glucagón y la insulina. Bien, entonces, ¿qué sucede con la insulina? Tú comes, la glicemia libera insulina de los islotes pancreáticos y se produce una primera fase de liberación rápida. Y después a eso, posterior, va a ser una fase de liberación lenta. Esta primera fase de liberación rápida se debe a ¿qué? Pregunta de examen. Insulina que está reservada en los gránulos, fácil, rápido para salir. Sí, y es el estímulo más importante que es la glucosa y las incretinas. Se inicia 30 segundos, ¿sí? Después de la administración de insulina y dura 10 minutos. Bien, el agotamiento de la célula beta es el peor factor que puede hacer que esta curva salga, elimine todos los gránulos y se caiga. Bien, la segunda fase en cambio es la fase lenta de insulina, que se produce por la liberación de insulina de novo, o sea, de nueva síntesis. Y está estimulado por la glucosa todo el tiempo porque el paciente sigue con glucosas altas acá. Entonces va a estimular que la célula beta empiece a producir insulina que se sintetice de nuevo. Va a durar de 2 a 3 horas y no hay agotamiento de la célula beta hasta que la glicemia se normalice. ¿Ok? Bueno, esto es lo fisiológico. Bien, en base a eso entonces, cuando tengamos una clasificación, esta es la clasificación más clínica, más útil desde mi punto de vista. Luego vamos a ver la otra clasificación. Vamos a encontrar aquellas que son basales, que me mantengan esta línea basal de glicemia todo el día, porque si yo a un paciente le quiero reponer, o sea, le quiero dar insulina, prefiero dar una insulina basal, ¿sí?
y cuando el paciente coma dar una insulina preprandial. Entonces tengo esta clasificación. Bien, ¿cuál es esta? Fíjate. Entonces lograron sintetizar insulina humana que se llama insulina regular. La insulina regular, si fíjense, comenzaba a las 0 horas y a las 3 horas se disparaba y bajaba hasta las 6, hasta las 8 horas. ¿Ok? Entonces era una insulina que está bien. Si duraba bastante tiempo, si duraba un corto tiempo, no podría replicar esta fase de prácticamente suceder en 200 minutos. ¿Ok? Entonces dijeron, no, esta insulina está bien, nos ayuda a controlar, pero no puede simular el proceso fisiológico de liberación de insulina. Entonces ellos dijeron, tal vez hagamos una insulina que dure un poco más. Y ahí apareció la insulina NPH, ¿sí? Que tiene el nombre del Señor de los Anillos. Insulina neutra de protamina de Hagedorn. En realidad suena a Game of Thrones, ¿no? Los hijos de Dorn, el príncipe de Dorn que murió. Bueno, ok. Bueno, todos murieron en Game of Thrones. Y esta simulaba esta curva, ¿sí? Y posterior a eso dijeron, bien, yo quiero simular realmente solo la basal, sin pico de elevación que te daba la insulina intermedia. Entonces crearon las prolongadas, la glargina y la detemir, ¿sí? Que daban solamente el pico que solamente daban la insulina basal. Entonces a esta insulina basal ahora le faltaba algunas que sean de liberación rápida para simular este proceso cuando el paciente coma. Y ahí aparecieron las ultra rápidas, la Aspart, la Glulicina y la Lispro, que simulaban este proceso. Fíjate, Aspart, Glulicina y Lispro en menos de una hora, de 4 horas, ya habían logrado simular este proceso. Entonces, con esto se ha logrado simular el proceso de liberación de insulina, muy útil en pacientes diabéticos tipo 1. Ahora es más, hay combinaciones de estos fármacos. Y está bien, porque así pueden controlar mucho mejor la diabetes. Bien, algunas equivalencias que te lo pongo acá, no te lo voy a leer, pero que se pueden preguntar. Eso es lo más importante. Una unidad de insulina regular disminuye entre 50 a 100 miligramos decilitro de glucosa. ¿Ok? Bueno, y los sitios de punción que hay que rotarlos, etc. Bien, vamos a ver ahora las insulinas. Tenemos estos 4 grupos y bueno, tratar la diabetes mellitus tipo 1 es un arte y es una ciencia con las insulinas. O sea, manejar las insulinas es un arte, es realmente increíble. Bueno, esto léanlo con calma, ¿ok? Bien, y acá les voy a poner, en vez de poner un meme, les voy a poner esto que realmente me llama la atención porque nunca en mi vida lo vi y desde que vivo acá en Argentina sí lo estoy viendo, que son bombas de infusión de insulina. Es dentro del diabetes que está dentro de la cápita de tecnologías de la insulina. Muy útil, muy interesante su funcionamiento, les invito a que puedan leerlo. Bien, vamos entonces en la farmacocinética, la administración, que todas las vamos a dar por vía subcutánea, ¿sí? Y bueno, el inicio a los 10 minutos pico, 1 a 2 horas y dura de 3 a 5 horas. Las rápidas, 30 minutos de inicio desde la inyección, duran 4 a 6 horas y el pico a las 2 a 4 horas y duran 6 horas. Las intermedias tienen un inicio de 1 a 2 horas, entonces tienen un pico de 8 a 4 y duran 12 horas. Y las de prolongación de acción prolongada, sin pico, pero duran hasta 24 a 18 horas. ¿Ok? Bueno, endovenosa solamente la regular y bueno, subcutánea, bueno, acá todas las insulinas las podemos dar. Bien, vamos a ver que la NPH es aquella que es lechosa, es turbio y es la que más vamos a dar y generalmente comenzamos dándolo de noche. ¿Ok? Bueno, para la diabetes tipo 1 voy a dar siempre fármacos combinados, insulinas combinadas. Para la diabetes tipo 2 voy a tratar de dar siempre NPH para comenzar y después recién combinados. ¿Cuándo debo comenzar a un paciente diabético tipo 2 insulina? Pregunta de examen. Siempre y cuando el paciente no tenga respuesta a 3 antidiabéticos orales, tenga glicemias arriba de 250 con síntomas de poliuria, polidipsia, polifagia y además tenga la hemoglobina o tenga la hemoglobina glucosilada mayor a 10%. O tenga una hiperglicemia sintomática. En esos pacientes sí o sí tengo que comenzar insulina, chicos. Bueno, ok. Vamos, la diabetes tipo 2 sin enfermedad con riesgo cardiovascular, con enfermedad y sin enfermedad de riesgo cardiovascular, la diabetes tipo 2 me sirve también. La insulina regular, sobre todo, vamos a utilizar para tratar pacientes con cetoacidosis diabética. Recuerda que la insulina regular es la insulina humana, aquella insulina que es la más análoga a la nuestra. Entonces, es la más basal. Y por lo tanto es la más fácil de manejar, o sea, no es la más fácil de manejar, sino es la más fácil la más estandarizada para manejar cetoacidosis diabética y estado hiperosmolar. ¿Ok? Obviamente para tratar la obesidad va a estar muy bueno eso.
Y en embarazadas voy a poder dar siempre regular, pero la NPH o cualquiera de estas va a ir bien, siempre en la diabetes gestacional. Bien, para evitar hipoglucemias, las insulinas basales te pueden servir, ¿sí? Porque las rápidas, ultra rápidas, pueden hacer más fácil picos de hipoglucemia. Y para pacientes internados o que tengan alguna comorbilidad importante, una neumonía, algún proceso importante, una ACV, que descompense su insulina, es mejor dar a pacientes hospitalizados insulina regular y después que vayan a su casita con su terapia por vía oral de algún antidiabético. ¿Ok? Bueno, insulinización. Esto sí, vamos a resumir lo que nos dice el Diabetes Care en este simple algoritmo, ¿sí? El paciente necesita terapia inyectable, o sea, me fijo acá las indicaciones que el paciente tiene para comenzar la insulina. Sí. Antes de comenzar la insulina, ¿qué debo dar? Es agonistas del receptor del GLP-1, o sea, una incretina. Si le doy por subcutánea, valoro dentro de 3 meses. ¿Ok? ¿El paciente está con una hemoglobina glucosilada sobre el objetivo? Sí. O sea, no estoy logrando el objetivo, entonces debo comenzar insulina basal. ¿Cuál era la basal? NPH y glargina de Temir. ¿Cuál comienzo? Siempre NPH. Comienzo con la dosis de 10 unidades internacionales día o lo puedo recalcular a 0,1 a 0,4 unidades kilogramo día. Bien, monitorizo esto con la prueba de tolerancia oral a la glucosa, ¿sí? Y si no hay buena respuesta, voy a aumentar a 2 unidades cada 3 días. Bien, hecho este proceso, ¿el paciente mejora su hemoglobina glucosilada? ¿Sigue sobre el objetivo? Sí. Entonces, ¿debo comenzar insulina prandial? En este caso, sí. O puedo hacer lo siguiente, convertir la NPH a 2 veces por día. Tengo estas dos opciones. Por lo general se prefiere hacer esto. Hacer la NPH por 2 veces al día, una dosis de 80% de lo que recibía. Le doy 2/3 en la mañana de esa dosis y 2/3 en la noche de esa dosis. Y finalmente, digo, si el paciente aún con todo esto de cambiar la NPH por día, comenzarle insulinas rápidas, prandiales, entonces no está respondiendo, debo hacer 3 cosas. O bien, una inyección adicional de insulina, o 2 insulinas mezcladas, o 3 insulinas premezcladas 2 veces por día. ¿Ok? Bueno, están libres en el plasma porque en realidad son hormonas, ¿no? Son hormonas proteínicas y están libres en el plasma. Están felices en el plasma. Se metabolizan en la mayoría de los tejidos, sobre todo en el hígado, en la insulinasa, y se eliminan por vía renal. Efectos adversos, ya vimos esto: alergia a la insulina, lipodistrofia, hipertrofia, edema insulínico, resistencia insulínica, hipocalemia, fenómeno del ALBA, fenómeno de Somogyi, resistencia a la insulina. Acá puede haber una pregunta. El fenómeno de Somogyi es hipoglicemias vespertina, hiperglicemias, igual que el fenómeno del ALBA, pero el de Somogyi es muy patológico porque en la noche el paciente hace hipoglicemias. Se suele preguntar, léelo con calma. Yo haré un video igual para explicar diabetes. Resistencia a la insulina y anticuerpos a la insulina son los efectos adversos. Bien, puedo asociar a cualquier antidiabético oral, ¿sí? Y bueno, las hipoglicemias van a darse siempre cuando le doy con antidiabéticos orales, yecas, fibratos, fluoxetina, inhibidores de la MAO. Van a disminuir su efecto los corticosteroides, los diuréticos, el glucagón, la isoniazida, los estrógenos, los progestágenos, la T4. Y está contraindicado aquí en hipoglicemias, en alergias, y esto muy importante que se puede preguntar: estenosis significativa de las arterias coronarias. ¿Ok? Mucho cuidado. Bueno amigos, esto ha sido todo el video. Pregunta: ¿sabes cómo has llegado hasta acá? Si sabes, deja tu like, que eso va a ser sí, como que. Y si no, no. Ok, bueno, acá les dejo la bibliografía que usé, igual en muchos artículos que bueno, les voy a poner el link abajo para que puedan descargarse todo esto. Y bueno amigos, un abrazo grande. Esto ha sido todo. Chau.